Bienvenidos a La Cita con la Cultura en Andalucía Televisión. Hace unos días les comenté que una vez escuché a un escritor y académico español referirse a los premios Princesa de Asturias como esos premios que siempre le dan a extranjeros. Y a fe que así parece por los 6 que ya se han dado a conocer este año. El último hoy, el de las letras, que ha recaído en el poeta polaco Adam Zagajewski. Y digo yo, si el jurado de estos premios, que ya se lució el otro día con el premio a Karen Armstrong y su Alianza de Civilizaciones, quería distinguir a Polonia, bien podría habérselo dado a otros poetas polacos que tenemos como más a mano. Pere Ferrer, Joan Margarit, Marius Sampere o Lluís Llach, ahora que tan de moda está darle premios literarios a músicos. Pero, dándole el Princesa de Asturias a un polaco bastante desconocido, el jurado se asegura que no podemos criticarlo. ¿Tendrá algo que ver esto con la política? Y es que después de leer este libro, Conspiraciones, el libro de Jesús Cintora, nuestro invitado hoy, las dudas y las sospechas se ciernen a mi alrededor. Periodista, escritor, conferenciante, el que fuera uno de los reyes de la mañana en televisión, Jesús Cintora, ha publicado Conspiraciones, un thriller político basado en hechos reales que responde a la pregunta ¿por qué no gobernó la izquierda después de las elecciones generales de 2015? Repleto de anécdotas, intrigas palaciegas, el libro de Cintora desengrana lo que sucede en los partidos políticos de puertas hacia adentro, visitas al despacho de Rubalcaba, conspiraciones en el Partido Popular para descabalgar a Rajoy, la tensión entre Rejón e Iglesias o la influencia que ejercieron los poderes económicos durante esta coyuntura son algunas de las muchas historias que detalla el periodista soriano. Una historia de película basada en hechos reales que arrasa en las librerías. Bueno, arrasan las librerías de tal manera que yo tengo aquí la tercera edición que me llegó hace muy poco y tú vienes con la sexta. Sí. Por llevar la contraria. Sí, va por la sexta edición, va bien el libro, yo creo que gusta, parece ser. Jesús Cintora, ¿sería posible la política sin la mentira? Bueno, gracias antes de nada por invitarme, encantado de conocerte, quiero tocayo. aprovechar el tiempo porque quiero preguntarte vale, vamos a por cosas. ello. ¿Sería posible la política sin la mentira? Sería posible, pero no se practica. ¿Y por qué mienten? Bueno, de entrada yo no generalizaría, ¿eh? No venimos aquí a decir son todos mentirosos, malos y tal. No, el libro no va de eso, el libro cuenta un momento en el cual yo pienso que se dedica excesivo tiempo a las intrigas de poder en la política a un alto nivel, el nivel de las altas esferas del Estado, estos que manejan y que se reúnen y que creen que deben determinar por el bien de la ciudadanía o por el suyo propio más bien lo que debe ocurrir. Luego están las intriguitas dentro de cada partido o grandes intrigas que se producen, sin duda. Y a veces mienten porque, bueno, también está en la condición del ser humano, no decir la verdad, ¿eh? No vamos a atribuirse solamente al político. Pero a veces mienten porque seguramente está ya en la esencia. Yo creo que hemos llegado a un tiempo en el cual que un político haga esto de prometo, prometo hasta que te la meto, la mano en el bolsillo, se practica, ¿no? Aquí, mira, brevemente. El Partido Popular, por ejemplo, llega a ganar unas elecciones diciendo que bajará los impuestos y practica la mayor subida de la historia reciente de España. El Partido Socialista llega a ganar diciendo que podemos acercarnos al pleno empleo y estalla una crisis económica que nos lleva a unas tasas de paro galopantes. Ciudadanos se presenta a las elecciones diciendo que nunca apoyarían a Mariano Rajoy por ser un candidato rodeado de corrupción y Rivera es el primero que cede ante Rajoy para que siga gobernando. O Unidos Podemos concurren como Unidos Podemos, al final aquello muy unido precisamente no termina, ¿no? Después de aquellos segundos comicios. Así que por ahí va la cosa, Pero ¿no? claro, es que los populares no son populares, los socialistas no ejercen como tales, bueno, las alternativas parece que no acaban de llegar. Hay de todo, ¿no? Bueno, ¿qué es ser popular? Es muy interesante, por cierto, hablas de popular, ahora que se está hablando mucho, es un término de moda, populista. Populismo, ¿no? populismo, ¿no? populismo. Parece que todo lo que nos gusta es populista. ¿Acaso no es populista concurrir a las urnas diciendo que no vas a tocar la educación y la sanidad y vas a bajar los impuestos y luego practicas todo lo contrario a lo que has dicho? Eso no es populista, ¿no? Bueno, y los populares, bueno, por ese sentido, dicen socialistas, sí hay una crisis de identidad en cierta forma en el Partido Socialista de determinar hacia dónde van y sobre todo quién les lidera. No se ponen de acuerdo, llevan años desde que pierden el poder y está en el libro, en esas guerras internas, en esas intrigas, que dan para escribir un libro como este porque verdaderamente no están remando todos en la misma dirección. Más bien están en ver a quién tiran
tiran del bote. Dan para escribir un libro como este y lástima que no tengamos, tú aquí lo cuentas, tú serías Plutarco y necesitaríamos un Shakespeare que llevara esto. ¿Qué haría Shakespeare con este libro? Bueno, nunca me habían comparado con alguien tan elevado. Bueno, no, yo no soy Plutarco, yo soy Cintora de Ágreda, hijo de la Mariluz. Pero no digo Plutarco, escribió Vidas Paralelas y de ahí, por ejemplo, Shakespeare sale el Julio César, ¿no? Bueno. Es decir, pero bajemos... Hay una historia que parte de un momento, Jesús, que parte de un momento importante en España, que es el... 2014 es un momento muy importante en la historia reciente del país. Es como una especie de tormenta perfecta que ven venir porque tenemos una grave crisis de casos de corrupción, también financiera, con mucha gente que lo está pasando mal, se precariza el empleo, se recorta. Sí. Tenemos nada más y nada menos que un jefe del Estado que decía que iba a morir como rey, pero le hacen ver y él también llega a la conclusión de que más le vale abdicar porque hay una erosión en la corona muy importante, con todo lo de la corrupción, con todo lo de sus escarceos amorosos, ¿verdad? Sí. Se ocupaba algo más que ser jefe del Estado. Está el tema de Cataluña, surge Podemos con las elecciones las elecciones europeas. Sí, eso es, Ciudadanos que pega fuerte y el PSOE en una crisis de liderazgo importante. Y ahí hubo quien dijo, ojo, cuidado, y van a un aterrizaje controlado de la situación. Dice, el año que España vivió buscando un gobierno, así empieza el libro en el prólogo. Es un prólogo este. El año que España vivió buscando un gobierno con un ejecutivo en funciones se tradujo fundamentalmente en una lucha por el poder en el país y antes en los partidos. Y ahí es donde entra el libro, que empieza en ese año vivido peligrosamente de las elecciones... Que fue ya después en 2015 a las elecciones del 2016, un poco más hasta el comité federal del PSOE, el famoso comité del 1 de octubre, ¿no? La ejecución federal. La ejecución federal, que tú titulas la ejecución federal. Bueno, aquí... Jesús, hay gran terminología de guerra. Hay batallas, hay puñales, hay navajeo, hay también sangre. Sí. Son recursos literarios, vamos a decirlo así. Esto es un libro. Sí, pero esa es tu mirada de la política. No, vamos a ver. ¿Cómo ves tú la política? Me conviene, y estamos en un programa que se presta a decirlo. Esto es un libro, es una obra literaria, que se presta a una serie de recursos. ¿Es un programa literario? Sí, por eso digo precisamente. Quiero decir que a mí no me gusta, me gusta practicar un periodismo de rigor, de contar lo que ocurre y habitualmente no de utilizar esta serie de recursos literarios que te permiten hablar de esta serie de definiciones que tú has hablado, que son más propias quizás del thriller político, que es la pretensión que tiene también el libro. Es decir, no es un ensayo en el que yo diga, voy a decir lo que pienso, no. Está planteado de forma literaria y yo creo que por eso está gustando el libro, de manera que enganche, porque estás haciendo un relato con personajes, eso sí, y acontecimientos basados en hechos reales, pero podría ser perfectamente una intriga de cualquier historia de, pues yo qué sé, de novela negra o algo así, ¿no? Por supuesto, pero ese es el estilo tuyo, que también para mí es el encanto como lector, que no es porque la información política no se lee tanto, en cambio, y parece que es todo, además, muchas veces cuando se habla en un lenguaje político es precisamente lleno de eufemismos y para camuflar, y tú aquí haces un lenguaje directo y con ritmo trepidante. Yo creo que sí, que también está en mi forma de escribir, he intentado... mira, yo por ejemplo soy de estos que defiende a ultranza la carrera universitaria del periodismo. Hay quien cree que no sirve para nada. Yo ya había colaborado en la prensa local, tenía un maestro de escuela que fue fundamental para mí porque me empezó a enviar algún artículo al diario de mi provincia, en Soria, y yo era de los que llegó a la carrera pensando que sabía escribir, ¿no? Y me enseñaron a que escribir en periodismo era hacerlo de forma concisa, directa, con construcciones muy sencillas que la gente entendiera, ¿no? Como decía Iñaki Gabilondo en la radio, que también fue alguien con quien tuve la suerte de trabajar y que me llevara por algunos caminos, que lo entendiera cualquiera. Sí. Él tenía la teoría por las mañanas en la terraza y en Gran Vía 32, decir, hoy vamos a hacer el programa, pues yo qué sé, para una rinchale que sale pues hoy a la mar y hacer el programa para él, otro día para un arquitecto. Yo hago periodismo para que la gente lo entienda o se informe. Bueno. ¿El poder corrompe? El poder puede corromper, sí. Puede corromper en temas monetarios, incluso en temas de transformarte tu forma de vivir o de actuar. ¿El poder aísla? Te puede aislar. De hecho, en el caso de los líderes políticos, en el caso de Pablo Iglesias, de Pedro Sánchez, del propio Mariano Rajoy, por ejemplo, sí es verdad que acaban en un círculo cada vez más aislado. ¿El poder emborracha? Hombre, pues depende, sí, pero la ambición de poder sí, sin duda existe. ¿Me quieres decir entonces qué ventajas tiene el poder para que la gente haga lo que hace por llegar a él y luego enrocarse en él?
Pues mira, puede tener vicios como creerte importante, como que te guste salir, que te guste que te adulen, ¿no? Creerte alguien imprescindible, incluso puede llegar a ser una tentación, que está en la personalidad de algunos personajes que aparecen en el libro, que parece que son de esos que se han ido en un momento determinado, pero siguen estando y actuando y moviendo hilos, ¿verdad? Esto ocurre en un rey que había, que parece que ya no estaba, pero que sigue estando, o en dirigentes del Partido Socialista que parece que se han ido, pero siguen estando, incluso empresarios importantes que nadie les ha elegido, pero que siguen influyendo para que la cosa vaya por un otro lado. En algún sitio leí o alguien me dijo que una frase que decía Kennedy, no sé si no es de él, está bien hecha. ¿Sí? Dice, si el poder conduce a la arrogancia, el poeta le recuerda sus límites. Claro, yo digo, como en España suelen leer poco los políticos... Bueno, yo, de verdad, yo voy a remarcar mucho que no quiero generalizar, porque hay veces que te pueden decir, no, el antisistema, todos son malos. No estoy de acuerdo en eso. Yo no quiero ver todo mal. Hay hay políticos que por supuesto que leen. Mira, Pablo Iglesias, por ejemplo, podrá tener muchos defectos, pero es un tío que lee y que le gusta leer. Volviendo al poder. Bueno, lo que sí dices es que Rajoy, lo cuentas tú en tu libro, que cuando se acaba el tema concreto es fútbol, lo que habla. Sí, solo habla de fútbol. Es un recurso muy habitual. No es que solo hable de fútbol, no, insisto, hilando fino. No habla solo de fútbol, pero le encanta hablar de fútbol. Muchísimo, Mariano Rajoy. Y de ciclismo, del deporte. O sea, y es cierto... Mariano Rajoy es de estos que tú vas a un despacho pensando que está la situación, no puede formar gobierno, de qué va a hablar, y se pone a hablar de fútbol, pero incluso con alguien como Alberto Garzón, a quien ya ves tú, más allá de ser de Logroño y tener un origen le saca el Logroño una vez que tuvo una importancia. Claro, si vas tú, si te recibe a ti, te hablará del Numancia. Es que cuando yo conocí a Rajoy habló del Numancia. Del Numancia, claro. Eso no está en el libro, pero lo puedo contar. Mira, de Mariano Rajoy, que se refleja una personalidad, yo creo que es un mago del suspense. Tú dices... Es una persona que deja que los otros hagan el trabajo sucio, pero él es muy conocedor. Cuando yo conocí a Mariano Rajoy, por supuesto que enseguida se puso a hablar del Numancia, y diré otra cosa. Tú sabes que es de estas personas, hay un debate sobre si es bobo o se lo hace. Yo creo que se lo hace. Con todos los respetos del mundo, ¿eh? Y cuando yo conocí a Mariano Rajoy, me llamaron a un despacho en la radio, porque estaba por allí, yo fui, mira, Mariano tal. Entonces, siempre recuerdo el gesto de que estaba abriendo un caramelo, y el caramelo cayó, entonces el caramelo cayó sobre una mesa como esta, que era la de mi jefe, entonces el caramelo rebotó y él hizo ese gesto, recuerdo, ese que tiene la mandíbula así, pero Mariano cogió el caramelo, se le iba a escapar. Se lo llevó a la boca y lo degustó, y se lo comió. Eso es un gesto muy literario para definir a Mariano Rajoy. Cuidado con pensar que es un los gestos son muy importantes. Aquí leyendo tu libro... Al final se llevó el caramelo a la boca. Leyendo tu libro, por ejemplo, dice, Rajoy se hizo el muerto para seguir matando. Por eso te decía yo la terminología del thriller. Sí, claro. Desde que empezó en política, acaba con todo aquel que intenta quitarle de en medio. Es sibilino, lo hace como que no quiere la cosa. Mariano es un killer que no se mancha las manos. Y, bueno, citas una frase suya que dice, al final la vida es resistir y que alguien te ayude, lo que le puso a Bárcenas. A Bárcenas. Y luego dices otra cosa que dice, eso sí, Rajoy, en todo este proceso de este año de locos, de que se gobierno o no gobierno, eso sí, Rajoy estuvo siempre bastante bien informado. Claro, sí. Mira, esto que le dice a Bárcenas es algo muy parecido a lo que le dice Rubalcaba cuando Rubalcaba va a dejar el liderazgo del Partido Socialista. Y le llamó, le dijo, pero no te vayas, hombre, si esto hay que aguantar, estos de la nueva política, veremos en qué acaban estos, son unos chisgarabís, ¿no? Él lo entiende así. Y al mismo tiempo, efectivamente, es un personaje, mira, a diferencia de Susana Díaz, a la que bien conocéis por aquí, a Susana Díaz se le ha visto demasiado en el escenario del crimen. Rajoy no lo verás aparecer por ahí, ni siquiera le gusta aparecer en las televisiones. Él se esconde. Y le va bien, claro. Y deja que otros hagan. Pero incluso sabía perfectamente que a Sánchez lo iban a devorar los suyos. Sabía que a Sánchez lo iban a devorar los suyos. Él está esperando, tú dices con palabras textuales en un momento, que está esperando que le traigan el acta de defunción, porque Pedro Sánchez estuvo muerto por todos. Era un cadáver, pero vamos, los periodistas también. Él contribuye a eso. Vamos a ver. Mariano Rajoy, después de las primeras elecciones generales, y se cuenta en el libro, es un líder político sitiado por la corrupción, con una serie de incumplimientos electorales que, cuidado, en contra de lo que se dice y se martilleó, ha ganado, se llevó un serio varapalo en las elecciones. Hombre. Y no solo eso, sobre todo fundamental, nadie quería ser su amigo, nadie quería a Mariano. Pero él lo que hace es moverse y, sobre todo, más que moverse... estarse quieto. Bueno, no moverse delante, insisto, en el escenario del crimen, para esperar a que los demás vayan quemándose. Ah, claro, pero Jesús... Y luego él, cuando se han quemado, recibe perfectamente ese cocidito y se lo come. Pero es que cualquier humillación la aminora el silencio y el no desplegar gestos.
Bueno, él tiene una actitud en la cual va por ahí el porque tema, realmente ¿no? son 15 millones de votos, tú lo cuentas, son 15 millones de votos de votantes que no quieren a Mariano. Sí. Él solo tiene 7 millones y pico, casi 8, 200 sí. En la primera o en la segunda, sí. ¿no? Pero va por ahí, poco, sí, es decir, casi el doble los que casi han el votado. doble no lo quiere. Entonces, ¿por qué? Que es el lema o la pregunta de tu libro. Ajá. ¿Por qué no gobernó la izquierda? Mira, literariamente, sin duda es una historia perfecta contar. Mirad cómo está, cuál es el planteamiento, un momento histórico en España, cómo Mariano lo tiene casi imposible porque nadie le quiere, pero ¿qué ocurre? ¿Cuántos cadáveres debe haber en el camino? Cadáveres políticos que Sí. antes decía que tiene desde su etapa en Galicia, cuidado. Bueno, pues porque hay una serie de... No es fácil, por eso hay casi 400 páginas, hay una serie de movimientos, de ideas. Mira, hay otra cosa muy propia de Rajoy y de su equipo, el equipo del que se rodea, que es lanzar ideas muy sencillas que van calando en la población con el apoyo también de los medios. Claro, que es, por ejemplo, tengo que gobernar yo porque he ganado. No. Aquí gobierna el que tiene más apoyos en una investidura. O yo soy garante, que esto lo repite muchísimo cuando ve en peligro el tablero, garantizamos la unidad de España. Y vuelve otra vez lo de Cataluña. Y solo yo garantizo la unidad de España porque los demás nos llevan a la inestabilidad. Sí. U otro, o yo o terceras elecciones. O terceras elecciones. O el PSOE tiene que apoyarme porque si no me apoya no hay otra vía. Sí. Lo estoy diciendo, no. Ahora se ha demostrado que saca los presupuestos con los nacionalistas vascos, con los canarios y con Ciudadanos. Pero caló muy bien que tenía que ser o Mariano o el caos. Pero hablemos, porque el protagonista de verdad en esta historia, en este libro, es Pedro Sánchez. Uno de ellos. Uno de los principales protagonistas. Sí. ¿Por qué se enroca Pedro Sánchez de esa manera, teniendo, tú lo vas contando, como a los 2 meses de nombrarlo secretario general, ya tiene las primeras chinas en el camino, en su partido, ¿no? Sí. Entonces Churchill decía, supongo que esto lo sabrán, ¿no? Alguien le dice a Churchill, han llegado nuestros enemigos. Sí. Dice, no, los enemigos están detrás. Aquellos son adversarios. Sí. Los enemigos están dentro. Que vienen los nuestros, ¿verdad? Que vienen los nuestros. Que hay un capítulo que tú titulas así. Eso es. Y desde luego el peligro está... Esta mañana lo comentaba porque iba hablando de tu libro con un personaje en política activa. ¿Te ha hablado bien o mal? Seguro que mal. No había leído el libro, pero era diciendo que yo aquí encontraba que no les gusta, no les suele... que los enemigos estaban dentro de una manera determinada. No, pero que los enemigos están siempre dentro de tu partido. Sí, y me dijo, por supuesto, claro, por supuesto. Sí, ¿no? Mira, pero Jesús, están activos, ¿quién te ha dicho? Jesús, muchas veces la mayor parte de estas informaciones que aparecen de corrupción son filtradores de tu propio partido. Si te fijas, cuando está abierto el momento en el cual Mariano Rajoy puede caer, se enardece la pugna que puede haber dentro del gobierno, incluso entre los de Cospedal y los de Soraya, que hay un odio ahí tremendo, hay una pugna considerable. Se habla de aquello de la operación Menina, claro que sí, lo de los papeles de Panamá que hace caer a Soria, lo que pasa con Margallo. Claro, a veces sí, a veces efectivamente que vienen los nuestros, y en el PSOE ni te cuento, en el PSOE hay vamos, de todo, puñales, empiezan a ponerle, pero él... A mí lo que me llama la atención de Pedro Sánchez, y yo no he hecho información política, tú has hecho mucha información política, en tu pecado lleva la penitencia también, pero me alegro mucho de este libro, el éxito que está teniendo, y además al leerlo pues es altamente recomendable. ¿Pero pecado por qué? ¿Por qué pecado, tú crees? No, digo porque te echaron de un programa con audiencia que pero tenías. ¿Por pecar? ¿Tú crees que fue por pecar? Perdón, no lo digo por pecado, lo hacías muy bien, y además se nota cuando la pasión con la que tú cuentas las cosas y el entusiasmo. Algo debí pecar, algún pecadillo, pero dime. Bueno, pero esas cosas suelen pasar, ¿eh? Bueno, eso dicen, ¿eh? Luego depende también, además, depende de quién dé la bendición. Pero vayamos, ¿cómo se enroca él? Porque tú vas contando cómo Felipe González ya al final también, más que ninguno, cómo lo pierde todo, no tiene relación con nadie, por eso te decía, casi todo, aislado, bueno, lo tiene todo en vano. Sí, te cuento. Pero ¿cómo aguanta tanto teniéndolo todo en contra? Quizás le viene de su afición al deportista que lo fue y esa resistencia. Yo creo que los principales arquitectos del personaje político que hoy es Pedro Sánchez fueron estos que le derrocaron. Claro. ¿Sabes? Es decir, él pierde efectivamente el apoyo de Felipe González, de Rubalcaba, de Bono, de Susana, de los varones fundamentales, pero le construyen el personaje político de ese dirigente que, sobre todo, fundamental, se agarró mucho a eso, que no quería abstenerse para que gobernara Rajoy. Y no era solo eso, era también una cuestión de supervivencia política, porque él había tenido unos malos resultados electorales, él tenía una situación delicada, pero le brindaron en bandeja también el poder decir: me han derrocado, yo no quería abstenerme, y no solo eso, sino que es que además han cedido ante el Partido Popular de Mariano Rajoy. Hay una cosa dramática, yo creo que es tremenda,
el Partido Socialista acaba absteniéndose para que gobierne Mariano Rajoy justo en las fechas en las cuales empieza el juicio del caso Gürtel, que había sido el principal caballo de batalla del PSOE durante años para plantear la oposición y decir que se vaya Mariano Rajoy. Esto es tremendo para la militancia. Tú dices, ¿perdió todo? No, no perdió todo. Le quedó la militancia que vio eso como una aberración y que luego... Y ahora la ha ganado, pero no, me refería que perdió todos los apoyos. Tú lo vas contando aquí. Bueno, apoyos importantes, sí. Importantísimos. Uno a uno. O sea, verse así en esa soledad... Pero ahora, yo lo que estoy esperando es lo que vas a continuar, porque esto lo dejas en la ejecución federal. Sí. De la ejecución federal. Bueno, lo dejo en Mariano, el animal que avanza sin moverse, como dijo Felipe González, si lo sabrá él. Vale, pero de ahí, cuando acaba este libro, a lo que ha pasado y todo lo que ha pasado en esta primavera española y dónde está ahora mismo situado uno de tus personajes en la historia, Pedro Sánchez, tendrás que seguir contando. Eso me están pidiendo. Pero es que lleva un esfuerzo escribir un libro tremendo, casi 400 páginas, investigar mucho, contar un montón de anécdotas. Que tiene que haber mucha investigación para escribir esto, porque si no, si tú metes aquí la pata, te van a... Intentaré hacer la segunda parte, pero sí, se cuentan un montón de anécdotas. Te cuento lo que preguntas, sí, por ejemplo. Cuando hablas del momento dramático de Pedro Sánchez, efectivamente es alguien que va rompiendo con pesos pesados y pesadísimos dentro del partido. Bueno, pues como Felipe González, ese hombre que cuando conoce a Pedro le llama Pedro el Cruel, por el tema de las puertas giratorias, ¿verdad? Porque va cuestionando las puertas giratorias en los programas de televisión, y que en el último encuentro fue un momento en el que, cuidado, Sánchez también pensó en abstenerse para que gobernara Rajoy. Por eso digo que él al final va incluso emprendiendo una huida hacia adelante. Y en ese último encuentro, Felipe pensó que le iba a hacer caso a Pedro Sánchez, pero Pedro Sánchez no le hizo caso, entre otras cosas, porque eso podría suponer su muerte. Si se abstenía, él se veía muerto. Además, tú cuentas que el que manda en España es Felipe González, dentro del PSOE. No llegó a decir eso, Tiene un poder importante. No, en España, no digo en el PSOE, tiene un poder, una especie de autoridad moral para ellos, que es como el sumo sacerdote, ¿sabes? Es como ese poder. Felipe es uno de los que mandan en España. Indirectamente, pero tiene mucho poder. Y dice en otro momento, cuando González marca el camino, la senda se recorre. Habitualmente cuando marca el camino, tiene una autoridad en el Partido Socialista, o ha tenido, que ahora ha quedado muy debilitado. Pero me interesa hacerte... Sí, después de todo eso. Sí. Y con bueno, las palabras pues son un poco de thriller que decíamos, ¿no? Navajeo, batalla, sangre, cortar cabeza. ¿De quién se puede fiar al día de hoy? Y ahora con todo lo que tú cuentas aquí, donde está ahora mismo Pedro Sánchez, ¿de quién se puede fiar Pedro Sánchez? Pues mira, entre otras cosas, Pedro Sánchez está en intentar rodearse de gente de la que él considere que puede fiarse. Es decir, una anécdota que te cuento. Él estaba en un momento en el cual, por ejemplo, con Rubalcaba decía, no le contéis nada al cabrón de Alfredo, que todo lo filtra y demás, ¿no? Pero él no tenía en cuenta que casi todo su núcleo duro le debía buena parte de su carrera política a Rubalcaba. Antonio Hernando, César Ruena, Óscar López, Rodolfo Ares, que luego le pone a negociar. Sí. Son gente que ha trabajado muy de cerca con Alfredo Pérez Rubalcaba, le deben buena parte de su ascenso en política, ¿no? Y él a veces no era consciente de que incluso leía discursos que previamente había visto el propio Alfredo Pérez Rubalcaba. Esto es tremendo, claro. Entonces ahora él está en la idea, en la tesitura de intentar rodearse de un círculo que él considere que es más suyo, más propio, ¿no? Pero veremos. Pero no te atreves a darme un nombre. ¿Un nombre de quién? ¿De quién se puede fiar más? ¿De quién se puede fiar? ¿De su mujer? Ah, bueno, su mujer es determinante en la psicología de Pedro Sánchez. Es muy importante la psicología de Pedro Sánchez. Él llega a un momento en el que es cierto, y es una cosa que le une también a Pablo, acaban cada vez en un círculo cada vez más pequeño. O sea, el Pablo que inicialmente estaba con Errejón, con Teresa Rodríguez, con Monedero, con Carolina Vescansa, es un Pablo que ahora mismo en la cúpula directiva no tiene a ninguno de ellos. Y Pedro fue rodeándose de un círculo cada vez más íntimo, cada vez más cercano, y en cierta forma algunos hasta le traicionaron, ¿no? Ahora nos tenemos que fiar de esta mujer, que es Charo Gutiérrez. Ya estás aquí, pero si me quedan, tengo que preguntarle muchas cosas más. Fíjate, ¿qué hacemos? ¿Me voy? No, por favor, por favor. Bueno, Jesús, encantada de que estés aquí. Gracias. Pero cuando leas el libro ya lo entenderás. Vamos con un cuestionario de respuesta cortita. A ver si nos da tiempo a meterlo todo, ¿vale? Venga. Preparado. ¿Cuál es su estado de ánimo? Escéptico. ¿Quién le haría entrar en política? A día de hoy, nada. En el momento en que vivimos, ¿quién es para usted un político honesto? Miguel Ángel Revilla, que más allá de político, que si es político, él sabrán, yo preferiría que fuera simplemente lo que es mi amigo. ¿Con la República ligaríamos más? No, eso es una tontería. ¿Une más la trinchera o la ideología? La ideología, a mí no me interesan las trincheras, estamos muy bien en paz. ¿La tarjeta de crédito es un buen sustituto de las ideologías?
Para algunos sí, yo creo humildemente que nunca me he dejado guiar por eso. Igual así me va, pero... ¿Espera más de la ciencia o de la política? De la ciencia inmensamente. ¿La última vez que retó a alguien a duelo? Yo, pues quizás para apostarme algo por lo que pudiera ocurrir en algún, pues no sé, en algún partido, algún acertijo, con gente de amistad y tal, pero no soy de retar. Yo intento ser una persona bastante pacífica y huyo de la confrontación. La política pone, mejor dicho, el tiempo pone al político en su sitio. Puede ponerle, pero no siempre. Vosotros no sé, yo en la vida he conocido un montón de gente muy válida para muchas cosas que al final no ha tenido la fortuna o no lo han elegido para determinados sitios simplemente por ser válido. Eso ocurre en nuestra sociedad. ¿Y qué consejo daría Rajoy para subir un poquito el nivel cultural del país? Que concibiera la pluralidad como algo necesario. Incluso la pluralidad mediática, que sería muy interesante, ¿no? Y me imagino también, Jesús, que lea, por ejemplo, a Machado, que lea a Campos de Castilla, que nos une a sorianos y a andaluces, ¿no? Por ejemplo, sería un libro. Igual lo ha leído, ¿eh? ¿Por qué te gusta este libro que has elegido? Campos de Castilla, porque creo que está la esencia de la tierra que me ha visto nacer, porque además es un libro de cierta crítica a la personalidad incluso española, y porque estando aquí es un libro a reivindicar sin duda, porque une Andalucía y Soria, que tanto marcó a Antonio Machado. ¿Qué dice para ti la persistencia de la memoria, o los relojes blandos, o los relojes derretidos, llámalo como quieras, de Salvador Dalí? ¿Por qué este cuadro? Dalí yo creo que fue una persona que cambió, que rompió moldes, ¿no? Que fue una persona atrevida, incluso en la forma de expresarse, de comportarse. Hay aspectos que no comparto de lo que hizo, pero su arte es conmovedor. Y encima ese colorido, esa modernidad, esa frescura que tanto necesitamos a veces en tantas parcelas de la vida y a veces tan incomprendidas y perseguidas. Bueno, como ocurre con la película, que no está para nada derretida, la película Cinema Paradiso, que es la que nos has elegido. ¿Representa alguna etapa de tu vida? ¿Por qué te gusta esta película especialmente? Cuando la vi me conmovió, la vi cuando estuve estudiando la carrera, que fue para mí como una especie de choque porque salí del pueblo, me fui a vivir a una ciudad, y es como los orígenes, ¿no? Esa persona que está en la ciudad, que tiene otro tipo de vida, acabamos metidos en ese ajetreo que a veces casi hasta nos aliena, y es esa persona que vuelve a la sencillez del pueblo, bueno, y del pueblo que le vio nacer, está en otra tesitura de cosas. Es una película maravillosa. ¿Y en el pueblo escuchabas a los Rollins? Porque te gustan especialmente. Empecé a escuchar los Rollins, sí, por un regalo de un disco en el pueblo, y los Rolling Stones me parecen una expresión brutal de vitalidad, porque es gente que a una edad determinada, más de 70 años, se mantienen haciendo lo que más les gusta. Y hay quien dice, por dinero no, esa gente ya tiene suficientemente la vida resuelta como para dedicarse a otra cosa, pero ver que trabajan con esa pasión y que cuidan el rock y la puesta en escena, y hacer disfrutar a la gente con lo que a ellos les hace disfrutar, que es algo tan maravilloso y tan imprescindible para mí como la música y la música rock, me hace, vamos, verlos como un referente vital. Ojalá se llevara la pasión a todos los ámbitos, ¿verdad? Ojalá. Había una foto con una guitarra, ¿tú también fuiste músico? Sí, tuve un grupo de rock y tengo la suerte de haber sido tenorero de Rosendo Mercado. Hombre, Rosendo, palabras mayores. Es un referente, y bueno, puedo contar, entre otras cosas en mi vida he tenido esa suerte de tener un grupo que es otra de las cosas más bonitas que he podido tener en la vida. Bueno, vamos a ver cómo ha quedado en nuestro fotomatón Jesús Cintora. Ahí está. Jesús Cintora, conspiraciones. Me haciendo morritos, es un tic que tengo de concentración. ¿Por qué no gobernó la izquierda? Se presenta este libro a las 8 de esta tarde en la Fundación Madariaga, que está frente al Parque María Luisa. Es un palacete, una casa palacete muy bonita. Allí acudan a las 8, que allí largará fiesta Jesús Cintora, pues ya ven que siempre habla con pasión. Estaremos ahí. Entrada libre, vamos a decirlo, Fundación Madariaga, hay que estar ahí. ¿Echas de menos la radio? Echo de menos la radio, la televisión. Pues fíjate, yo quiero trabajar. Fíjate que yo creí que te iban a llamar el otro día cuando habían terminado con Gemma Nierga a tu casa, la cadena SER. Pensé que te iban a llamar. No me llamaron. No me llamaron, pero tampoco. Lo que se han perdido. Bueno, estuviste haciendo hoy por hoy, tú. No pasa nada. Saludos a Gemma. Sí, hice cosas en la radio. Pude trabajar con gente de verdad que me enseñaron un montón.
y estoy muy agradecido por la oportunidad que tuve, pero la vida es un maratón, ¿verdad? Yo que soy de Soria, un maratoniano como Abel Antón, compañero de otro atleta que une a Andalucía y Soria, que es Fermín Cacho. La vida es una carrera de fondo, hay que estar en eso. Mucha suerte. Gracias, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, si el martes les contábamos que Salvador Távora había recibido el premio Max por su trayectoria, hoy destacamos a la bailaora malagueña Rocío Molina, que ha recibido 3 galardones por su espectáculo Caída del cielo: mejor coreografía, mejor intérprete femenina de danza y mejor diseño de iluminación. Nuestra felicitación, y recuerden que a las 11:15 de esta noche nos pueden volver a ver en ATV. Hasta mañana. Hasta mañana.